visto cómo es que nosotros debemos de levantar un altar para Dios y cómo rendir, renovar el culto, que es un verdadero avivamiento espiritual. Eso es un avivamiento espiritual. Cuando tú tienes una relación personal con Dios, Dios es el que te aviva el corazón. No se trata de que tú te metas en una ¿cómo se dice? En una plática de ¿cómo se llama? De motivacional, sino que porque puedes estar un día contento, un día apagado, y aquí me falta espacio, ¿verdad? Puedes estar un día contento, otro día no, porque dice la Escritura que el corazón es engañoso y perverso, ¿quién lo puede conocer? O sea, si tú tratas de basarte por lo que tú sientes, estás bien frío, porque un día vas a estar bien, otro día vas a estar mal. Sino es en las palabras, en la promesa contundente de Dios que Él te dice, lo va a hacer, eso va a suceder en tu vida. Entonces vemos que cuando tú levantas ese altar, lo que va a ocasionar es de que vas a tener un verdadero avivamiento por el hecho que Dios te lo promete y Él te va a poner el querer como el hacer su voluntad. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que te parezcas a Él. Entonces, eso es lo que va a empezar una vida llena, plena, y vimos que a veces nada más estás sobreviviendo, no estás viviendo. Y te sientes vacío, te sientes que no tienes propósito, pero lo que verdaderamente está sucediendo es que tú tienes tu espíritu contristado. Y la única cosa que contrista el espíritu es tu relación con Él. Entonces, si tú no tienes contristado el espíritu, es que no tienes una buena relación con Él. Aunque me digas que es que yo vengo a la iglesia, eso no quiere decir que tienes una buena relación con Él. Puede ser una religión, más no una relación. Cuando tú estás avivado, es cada día de tu vida vas a estar contento y agradecido por lo que tienes hoy. El día de hoy vas a estar contento, vas a estar agradecido por cada mañana que tienes, porque tienes una relación, estás en paz con Dios. Y está lleno, rebosa tu espíritu. Y es donde empieza a haber cantos y empieza a haber alabanza, te levantas cantando y silbando porque has encontrado y tienes a tu amor de tu vida que se llama Cristo. Amén. Entonces, bajo esa situación, vamos a ir a 2 Corintios 11. ¿Estamos? Amén. 2 Corintios 11. 1, 2, 2. 2 Corintios 11. ¿Está ahí? Amén. Dice así, en el 1. Ojalá me tolerares un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. El día de hoy el título del mensaje se llama Celo de Dios. ¿Hay diferentes celos? Sí los hay. Hay un celo enfermizo que es inseguridad. Es cuando alguien te pone el cuerno, tú le pones el cuerno y piensas que todo el león son todos de su condición. Y empiezas a todo más, ¿y qué estará haciendo? Te empiezas este experto de gadget, ¿no? Esto, o sea, y empiezas a ver el celular, y empiezas acá, y acá eso se llama inseguridad, hermanos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Pablo ahí estaba hablándole a la iglesia que lo cela con un celo divino, con un celo de Dios, un celo para arrepentimiento, un celo para llevarlos a la palabra de Dios. Entonces, bajo este celo, dice, tolerando un poquito la locura. Y el día de hoy yo le digo, toléreme un poquito la locura. Si cada jueves, viernes,
Y cada día que les digo, vayan, aprendan la escritura, vayan y vayan hagan su tarea, hagan esto, hagan lo otro, es por un celo que tengo hacia ustedes, pero de Dios. Es un celo que despierta mi corazón porque sé que la fe proviene por el oír y el oír la palabra de Dios, no las emociones. Porque yo puedo, el día de hoy, si yo quisiera, hermanos, y si quisieran, pudiéramos hacer un culto de oración y de alabanza y de mover las emociones, y le garantizo que esta iglesia se llena y no cabemos. Pero ese va a ser un culto, o vamos a decir, va a ser un momento que después va a volver la siguiente semana y va a necesitar otra vez de eso, y va a necesitar otra vez de eso, porque no estoy preparando el corazón. Y que usted pueda estar en cualquier lugar y en cualquier situación y usted pueda sobrellevar ese problema y eso que vive, porque no está basado en una emoción, está basado en las promesas de Dios. Entonces, cuando usted entiende eso, y que la fe proviene por el oír y el oír la palabra de Dios, y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, entonces, según Hebreos 11:1, entonces vemos que cuando usted tiene la esperanza, es que cuando, por ejemplo, alguien muere, todos empezamos a decir, ay, ¿y a dónde se irá? Pues ¿dónde se va a ir? A Cristo, con Cristo, si tiene a Cristo en su corazón. Entonces, cuando hay es la diferencia, cuando hay alguien muere, cuando alguien muere que no es cristiano, hay tristeza. Cuando alguien muere, que cuando es cristiano, hay alegría, hay gozo. Porque ¿dónde está esa persona? Gracias a Dios. Se ve una diferencia notoria cuando alguien no conoce a Cristo en un velorio, que cuando alguien se conoce sin tristeza porque se apartó de nosotros. No lo vamos a ver. Pero hay esperanza. Y es lo que alcanzamos a ver cuando alguien está ahí, lloras, pero como Jesucristo lloró cuando murió Lázaro, pero él sabía que iba a resucitar. Él lloró por la tristeza de los demás, porque no creían en él. Porque él es la resurrección, la verdad y la vida. Cualquiera que esté muerto en él vivirá. Esas son promesas contundentes. Amén. Entonces, cuando hay esperanza es porque tú conoces la escritura y la aplicas y dices, escrito está. Y cuando haces eso, torna todo una diferencia. Yo me acuerdo cuando mi padre falleció, porque a mí me decía, oye, 10 de menos. Porque yo estaba contento. O sea, no estaba, pero yo sabía dónde iba a ir mi padre. Y que lo iba a ver otra vez. Decía, es que tú tienes una desesperanza porque tú no conoces a Dios que yo conozco. Yo sé que lo voy a volver a ver. Porque aunque sea lo que sea, y haya sido mi padre, él está aquí. No sé si te alcanza a acordar Magali y te alcanza a acordar Clarita, pero una vez se puso a testificar conmigo aquí en Casablanca y ustedes no conocieron a mi padre, ¿no? ¿Sí se acuerdan? La hermana Julia. ¿Sí se acuerdan de él? La hermana Julia. Bueno, Se vino a testificar conmigo aquí en las calles, pero él tenía un gran gigante que no pudo vencer, que se llama la policía. Pero no, gracias a Dios que no depende de nosotros, depende de sus promesas que tiene. Yo sé que Él está en la presencia, igual que usted, cualquiera, no es como se trata a mí, le digo, le hablo de lo que yo puedo hablar. Entonces vemos que cuando usted entiende este celo, y este celo es por venir a pasar tiempo aquí con los santos, cuando venir, un santo no que usted tenga una aureola, sino está separado del mundo, quiere venir y hacer todas las cosas de Dios. Eso es cuando se despierta un celo de Dios. Cuando tú celas estar aquí. Cuando tú celas el venir y formar parte. Cuando tú celas que nadie te quite tu lugar. Porque ojo, dice un dicho, el que se fue a la villa perdió su silla. Sí. Y después no se ande quejando al rato, ay, es que mi iglesia no ama. No, lo que pasa es que tú estás contristado. No hay celo de Dios.
Es que yo sí quise celo a Dios y por eso le digo a este hermano cucaracha con pato. Eso no es celar a Dios. Eso es juzgar a tu hermano. Cuando hay un celo de Dios, tú quieres, aunque veas que un hermano está cayendo, tú lo levantas porque ese fue el celo de Dios. Hasta en la cruz dijo, perdónale, porque no saben lo que hacen. El día de hoy tú y yo tenemos que entender que ese celo hace que hagamos tantas cosas. Pero dice ahí que Pablo hizo algo con toda la iglesia que estaba allí y dice ahí que los presentó a ellos como una virgen pura a Cristo. Ojo, dice, ¿cómo? ¿Cómo? Porque usted está casada, tiene hijos, ¿será virgen? No. O ya se crea la Virgen María Inmaculada. Por eso dice, ¿cómo? Entonces eso a mí me llevó a estudiar y dije, pero ¿cómo puede ser que presenta como una virgen pura a Cristo, ese celo de Dios, como pura en Cristo? Entonces vemos en Deuteronomio 22, vaya ahí. ¿Está ahí? Dije, ay, me he llegado y ya les estoy diciendo que sí está ahí. ¿Ok? Deuteronomio 22, ¿está ahí? Ahora sí yo ya estoy ahí. Dice en el 22, en el 23. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno le hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. El mal que había en ese tiempo era que si alguien estaba desposada, ¿qué quería decir esto desposada? Muchos sabemos qué es, pero los que no, que sepan qué era. Se casaba la persona y duraba un año los cortejos. Se preparaban para la boda, pero ya estaban casados. O sea, ya nomás llegaba al año, y al año se presentaban, y se presentaba la muchacha y el muchacho, y duraban 7 días las bodas. 7 días. Es por eso que el libro de Cantares tiene 7 capítulos. Porque son 7 días de boda. Ahí habla las bodas de Salomón con Salomita. Ahí viene todo el proceso. Entonces vemos que en ese tiempo de desposorio, lo que hacía también la persona era que la mujer, como no había ahí ecos, no había nada de eso, lo que sucedía era que era el periodo de gestación. Si ella resultaba que quedaba embarazada, pues entonces él podía repudiarla antes de que sea la boda. Eso no fue lo que sucedió con María, ¿se acuerdan? Que estaba desposada de José. Estaba en esa época de desposorio. Entonces resultó que María quedó encinta. Y vemos que José, que ese es el tema de otra predicación, dice que no queriendo infamarla, la recibió aún así. Porque ¿cuál era la paga? Iban a matarla. Iban a matarla. Entonces vemos que aquí el presentar a Cristo en este tiempo de desposorio, estamos con Él porque Cristo ya está. Usted cuando le dice que sí a Jesucristo, ya le dice acepto, y Él ya está casado con usted. Eso es lo que implica, esos son los votos cuando usted le dice sí, acepto. Hay 2 cosas que usted decide nada más. Decide recibir a Cristo y con quién se casa. ¿Por qué? Porque esto es un cuadro, es un símbolo, es algo que Dios dejó desde el principio, desde Génesis, dejó la familia, dejó el vínculo, dejó todo para que usted pueda entender que desde allá está el concepto y está el liderazgo y está todo como debe de ser en las familias, cómo debe de ser en las iglesias, cómo debe ser todo conforme la escritura y el concepto de la familia.
Y Satanás viene y trata de confundir todo eso para que usted no tenga orden y que pueda confundirse. Porque para él, acuérdense, Babilonia, que es lo que estamos viviendo el día de hoy, la gran Babilonia, es confusión. Babel es confusión. Es lo que quiere que se confundan, pero está bien clarito en la Escritura. Entonces por eso la fe proviene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces usted cuando empieza a conocerla, entonces se pone firme y empieza a decir, bueno, dirá la gente, pero Dios dice esto, entonces yo le hago más caso a Dios que a la gente. Entonces vemos ahí que tenemos que presentarte. Yo te tengo que presentar como pastor o como anciano. Tengo que presentarte a ti como esa virgen sin mancha. Y aquí la pregunta que trajo a mi corazón es, ¿cómo? ¿Cómo es que yo te voy a presentar a ti? Y a mí, claro está, porque soy parte de la iglesia. ¿Cómo voy a presentarte a ti así? Que debo de celar eso. Entonces vemos en Efesios 5 nos habla de la familia, pero también nos habla ahí de un misterio que está resuelto y ahí nos dice el cómo. Y ahí habla cómo debe de ser una familia. Vamos a Efesios 5. ¿Me llega Dios? Efesios 5. ¿Está ahí? Dice en Efesios 5, en el 21, dice ahí, y esto preste atención porque lo voy a vincular con la iglesia, no con la familia. Usted si se le cae el saco, pues póngaselo, si no, pues entonces no se lo pongan. Pero yo no lo digo por usted, ni por mí, ni por nadie. Vamos a hablar de la escritura. Porque esto termina diciendo en el 32, grande es este misterio, pero pues no es misterio, porque ahí Dios se lo está revelando a usted. Acuérdense que misterio es algo que está oculto, más es, vamos a decir, es algo que es oculto, pero es manifiesto, o sea, que la luz lo manifiesta todo. Entonces, a usted y a mí no es misterio, porque Dios nos lo revela. Pero dice, mas yo digo esto con respecto de ¿qué? En el 32, grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces vemos que este es uno de los misterios, pero habla de la doctrina de la iglesia, de la doctrina como Cristo, el esposo y la esposa en la iglesia. Entonces vemos que ahí es esta esposa desposada, vamos a decir, en el tiempo de desposorio, esperando al que venga el esposo, el marido, para ver si no termina, o sea, que no termine virgen y que no termine pura. Porque dice que ahí, si se acuerdan en Corintios, dice, ojalá me toleráis un poco de locura, sí toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he esposado con un solo esposo. Fíjese cómo es contundente la escritura, con un solo esposo. ¿Por qué? Porque nomás hay uno solo. ¿Puede haber otros? Sí, ya vimos. Allá lo que dice en Deuteronomio, si alguien llega y la ultraja o algo, pues entonces ya no son con un solo esposo. Porque cuando se unen, amigos y hermanos, cuando se unen en una sola carne, según la escritura. Cuando se casan, hace un matrimonio. Pues sí, pero cuando se casan. No, Cuando se consume el matrimonio. Si usted sabe que en las leyes mexicanas y estadounidenses, si usted se casa y no se tienen relaciones íntimas, ese matrimonio es nulo. Porque no se consumió. Como si no hubiera existido. Cuando alguien se casa y no tienen relaciones sexuales, o sea, no se consumió el matrimonio y puede considerarse nulo ante un juez. Entonces vemos que aquí nos dice,
esa virgen pura, yo te tengo que decir cómo esa virgen pura. Entonces yo me puse a pensar, ¿cómo puede ser posible si usted y yo en nuestra vida pasada no somos puros? ¿Qué pasa cuando alguien tiene una relación íntima antes del matrimonio y comete ese error? Entonces, ¿qué? Ya es indeseable para Cristo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con todo eso? Porque es lo que en la actualidad es lo que está sucediendo y estamos viviendo en este tiempo que tenemos relaciones matrimoniales a la orden del día y que nos esperan a estar casadas o casados. Porque se basa más en la emoción que en el entendimiento. Y no me diga que usted de joven no lo vivió, porque miente. Todos pasamos por ese tiempo, pero ¿es lo correcto? No es lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que aquí nos dice? Y es lo que yo decía, Señor, entonces enséñame cómo presentar a ellos y presentarme a mí y a mi familia y a mis hijos como esa virgen pura. Fíjense lo que dice ahí en Efesios 5. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, en el 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Vimos en el domingo pasado que el temor no es que tengas miedo, sino que el perfecto amor, según Primera de Juan, que vimos el domingo pasado, echa fuera el temor, porque implica en sí castigo. Tú estás con la pareja o estás con Dios como esposo, no porque le temes, sino porque tú le amas. Y porque sabes que con Él está lo mejor y no estás ahí a fuerzas por estarlo. Es por eso que vimos en las predicaciones pasadas que tienes que levantar a Él el culto. Y el culto implica cuando tú amas o adoras a algo. ¿Y qué significa adoras? Amar profundamente. Tú estás ahí con Él porque le amas y que sabes que sus amores son mejores que todos los amores del alrededor. Entonces dice, someteos unos a otros en el amor. Y es por eso que en la iglesia, cuando veíamos que se levantaba el altar en la predicación pasada, ellos cuando en Esdras dice que temieron a Dios todos. Y es donde surgió el verdadero avivamiento. ¿Por qué? Porque todos estaban temiendo a Dios. Se estaban amando a Dios. Levantaron el altar y le pusieron el culto, y es por eso que pudieron presentarse a sí mismos como sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces vemos ahí que en el 22 dice casadas. La iglesia que está casada, que estén sujetas a sus propios maridos. Aquí vimos que Pablo nos casó con un solo marido. Porque tú puedes estar casada con otro marido el día de hoy. Si tú ya te entregaste a otro, pues ya tienes varios maridos. Entonces vemos que aquí nos dice, como uno solo, ¿qué dicen las mujeres? Te pregunto, como mujer, ¿estarás sujeta a tu marido? Y no me digas amén, porque eso contéstate tú solo y le voy a preguntar a tu marido, ¿a quién se sujeta? ¿Usted? Dice ahí, entonces, si tú no estás sometiéndote a uno a otro en temor de Dios, mucho menos lo vas a hacer a tu marido. Si tú vemos que tú no tienes un celo de Dios, entonces mucho menos vas a estar, en el buen sentido, no en el celo que dije en seguridad, sino si tú estás celando a Dios, entonces, y le estás levantando el altar, entonces por naturaleza te sujetas a Él. Pero si tú no estás sujeta, si tú no estás amando a Dios, entonces vas a empezar con la yoyitis. Y lo que vas a hacer es sujetarte a ti misma o a ti mismo. No vas a sujetarte a Dios, mucho menos a tu esposo o a tu novio o a la persona a quien tengas como autoridad. A tus papás menos. Vemos entonces ahí que nos dice
Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, en la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Vemos que cuando tú te sujetas, reconoces que Cristo es la cabeza y que es tu Salvador. ¿Tú te puedes salvar a ti mismo? ¿Puedes morir por la humanidad entera? Dices, a lo mejor alguien que diga, pues sí, el niño héroe se aventó con nosotros de la iglesia de Coatepec y se murió por todos nosotros. Sí, pero tenía pecado. Y Él nos resucitó de los muertos. El día de hoy vemos que Jesucristo es el único que puede levantarte, es el que te salva el día de hoy. Es el que te lleva y te lleva a ese lugar. Pero ojo, marido, porque usted también debe de cumplir con ese requisito que su esposa va a necesitar, porque no se va a sujetar a usted continuamente, de salvarla de ella misma. También nosotros a veces nos salvamos, porque aquí habla de la iglesia. Usted también a veces no se sujeta, y por eso es que las esposas le brincan, o nos brincan, porque si no nos sujetamos a Dios, pues ellas menos. Entonces vemos que aquí nos dice que Él, ahí es el Salvador de la iglesia. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en alguna cosa. A veces lo que sucede es que dicen, no, es que también a mí me corresponde la mitad y mitad aquí. Si tú eres la cabeza, ¿quién va a dar cuentas a Dios? Usted es la cabeza. El día de hoy entiende, mujer, entiende, iglesia, el que va a mandar es Cristo. Esto no habla de que usted, mujer, no tiene valor, ¿no? Claro que tiene valor. Claro que tiene valor. Pero la decisión debe de llevarla Cristo en tu vida. Pero también tu marido debe, si ves que estás sometido a Dios, y si estás sometido a Dios, entonces Él te está orando y te está llevando el hogar, entonces vemos que Él va a dar cuentas por ti. Tú te tienes que sujetar, mujer, a Él, porque Él está dando cuentas a Dios. Pero le digo el problema que existe el día de hoy, que existe un dicho que dice, el que paga manda. Y si usted está trabajando como mujer, le da derechos de exigir. Porque el día de hoy, desgraciadamente, ese es el problema que ha habido con la sociedad. Ya no alcanza con un solo sueldo, ahora los dos tienen que trabajar y tienen que hacer. Entonces eso dice la mujer, pues a mí me da derecho, yo hago, tú dices, yo también estoy. Y ahí es donde Satanás mete su cuchara. Porque piensan que por el dinero da poder para poder. Aquí en la iglesia, porque cuando la iglesia puede pensar sobre el ministro, porque el que paga, manda. Y es por eso que yo le he dudado tanto en dar sueldos en la iglesia, porque desgraciadamente así sucede cuando sucede que se ve como un empleo, en vez de un ministerio o un don de Dios o un llamado de Dios, porque eso es lo que está sucediendo en muchos lados. Y lo he visto tantas veces, porque se confunde que yo como iglesia, como soy el que doy mi diezmo, ahora no, usted se lo da a Dios. Y Dios es el que lo administra. Y cuando Dios lo administra, el siervo o el que fue mandado por Dios va a exigirle a él si usa mal el dinero o no. Porque el dinero es de Dios, no es tuyo ni mío. Entonces, cuando vemos esto, empezamos lo que quiere Satanás es confundir a las personas, porque quiere que piensen que con el dinero está el poder, y el poder está en el Espíritu Santo manifestado en tu vida y utilizándote con poder. Y la iglesia va a empezar a ser utilizada con poder cuando entendamos que tenemos que presentarnos hacia Él como esa virgen pura, pero todo comienza con el temor a Dios.
Y después del temor a Dios, que estés en sujeción a Dios. Y cuando estás en sujeción a Dios, entonces vas a poder sujetarte en Él en todo. No es la parte que te conviene. Es en todo. En todo. Pero vemos, sigue leyendo ahí y dice, maridos, y así te ama Cristo, a ti marido. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero con un propósito. Fíjense cuál es el propósito. Maridos se tienen que entregar así, por eso su esposa no se sujeta. Y por eso, o no, se nos sujeta, porque nosotros debemos de entregarla con un fin. ¿Cuál es el fin? Ahí viene. ¿Cuál es el fin? ¿Para qué? Santificarla. Santificarla. Habiéndola purificado ¿en qué? Por la palabra. Por la palabra. Te voy a decir el problema que existe el día de hoy, que ellas son las que se congregan, hermano. Ese es el problema. Vaya a todas las iglesias y lo que más hay mujeres. Y por eso se brincan, por eso quieren brincar, y es por eso que el problema es que dice, ¿habrá pastoras en la Biblia? No hay pastoras en la Biblia, amigo y hermano. Dígame una sola que existe en la Biblia. No existe en la Biblia ese término. Pero le digo, el problema que hay es de que no hay varones que se están levantando. Y queremos mantener el señorío, pero sin pagar el precio. Eso no quiere decir que no prediquen. Dice que la mujer y el hombre, y todo el que sea salvo para ir predique a toda criatura. Estamos hablando así como Cristo es la cabeza, el hombre es la cabeza, él tiene que mostrar el señorío llevando a la iglesia o a la esposa o a la familia, ¿dónde? A la palabra de Dios. Porque la fe proviene por el oír, ¿qué es la palabra de Dios? Entonces lo llevas a la palabra de Dios y tú te encargas, tú eres el sacerdote, te encargas de llevarla. Pero el problema que existe es Satanás viene y mete su cuchara tratando de meter confusión, porque la mayoría de aquí, no digo que todos, la mayoría de aquí, no es con la pareja que recién se casaron, han tenido una o dos o tres o quién sabe cuántas. Eso es lo que quiere Satanás, confundir a las personas. Entonces dicen, no creo en el matrimonio, no, lo que usted no cree es en Cristo. Porque Cristo fundó el matrimonio. Cristo fundó a la familia. Él fundó todo lo que existe. Él dejó todo porque Él te cela y te quiere presentar como esa virgen pura. ¿Cómo? Entonces vemos que cómo empieza Jesús a trabajar en tu vida es limpiándote a través de ¿qué cosa? La palabra de Dios. Por eso la insistencia que vayan a prepararse con la palabra de Dios. Porque dice en 1 de Juan, si confesamos a Él nuestro pecado, Él es fiel y justo ¿para qué? Perdonarnos y qué? Y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero también dice en Proverbios 28:13, el que cubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Señorita, si tú has tenido relaciones sexuales con tu novio, cesa de hacerlo. Arrepiéntete y cambia el rumbo, porque no hay nada ahí. Al ratito él te bota y te va a dejar sin integridad. Te va a dejar con ese lugar vacío, que no hay nada. Después lo que vas a tratar es rellenarla con sensaciones y con emociones, y al ratito va a venir otro y otro y otro, y ahí no está el verdadero amor. El verdadero amor es cuando la persona te quiere y te ama, no por lo que eres físicamente, sino por lo que tienes aquí en el corazón. Y si esa persona no se puede esperar, entonces no va a esperarse cuando estés casada y que te ponga el cuerno cuando suceda algo, no se va a querer esperar. Te va a botar y va a buscar a otro, porque lo hicieron en emoción, carnal. Es por eso que hay tantos divorcios el día de hoy, porque lo fundamos en las emociones. El día de hoy entiende, el separarte implica sacrificio, sí, pero hay una recompensa.
Cuando Dios viene una recompensa, Él te la va a dar, porque si te enamoras primero de Cristo, entonces cuando vengan los problemas en tu matrimonio, va a estar alguien que te va a poder enseñar cómo hacerlo. Te va a poder enseñar. Si te supiste esperar acá, vas a poder esperarle a Él cuando venga. Si no te pudiste esperar acá, entonces vas a estar cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Y eso es malo. Pues digo, todo el mundo al día de hoy practican la mayoría eso. Pero no es sano espiritualmente para ti. Porque eso lo único que genera es un vacío. En el hombre también en el hombre. Porque se supone que el hombre lo que debe de hacer es llevarte a ti pura, sin mancha, sin arruga. Entonces como hombre tú también estás fallando. Vemos entonces ahí, dice ahí, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿con el fin de qué? De presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así es como usted se va preparando como virgen ataviada, como virgen, a presentarte como, pues que no tengas mancha. Pero ¿cómo lo voy a hacer si ya pequé? Que te cubres un pecado, no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia, porque no es algo físico, es algo espiritual, amigo y hermano. Ay, pero qué aburrido. Entonces lo haces por placer. Entonces cuando vengan los problemas, a ver si te causan placer los problemas. Todo es bueno a su tiempo. Todo es bueno. Pero el que sabe esperar, va a esperar, aun cuando hay problemas o cuando no hay problemas. Y ese es el problema que tenemos, nosotros no esperamos. Primero accionamos y después oramos. Primero accionamos y después hacemos y después dijimos, ya ni modo, como ya caí, pues se ha encaminado el ratón. Hay que ser el gato. ¿Vale más pedir perdón que pedir permiso? Y ese es el lazo de Satanás. Porque cualquiera que comete pecado se convierte esclavo del pecado. Y te vas a empezar a cegar. Y te vas a empezar a sentir más vacío, porque el espíritu está contristado. Y cuando llegue el momento te vas a decir, no, es que ahí, y ya no voy a la iglesia, nomás como que me están hablando a mí, como que el pastor sabe que yo estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, y no, ahí son puros hipócritas, ya te estás cauterizando la mente. Y lo que te dice Dios, te celo, ¿no lo entiendes? Te celo, yo te celo como hijo, te celo, te amo. Yo no quiero que estés así, porque yo quiero que cuando venga Cristo presentarte sin manchas, sin arrugas hacia Él. Pero vemos ahí que nos dice, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Cristo así se amó, se entregó por ella y murió por ella y le dio más que corazón, le dio tu vida entera para ti, para presentarte a ti, porque sin derramamiento de sangre no hay encubrimiento de pecados. Él hizo algo más ahí, Él te lavó, te vistió, te puso todo con su propia vida. Él pagó por ti, por mí. Él te dice, ¿cuál es el gran mandamiento como iglesia? Ama a Dios sobre todas las cosas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si a ti se entregó, te dice a tu esposa, entrégate ámala de esa manera. Ámala. Y eso implica que la perdones, eso implica que hagas lo mismo que te hizo Cristo, así tienes que hacer con ella. Como yo lo hice. Pero también ustedes como iglesia tienen, y nosotros como iglesia debemos de hacer exactamente lo mismo. Y hacerlo constantemente, porque vemos que la mayoría de los problemas no están allá afuera, amigo y hermano. La mayoría de los problemas se van a generar de aquí adentro, porque Satanás, ¿dónde está trabajando?
¿Con los que ya están aquí adentro, los que todavía son de candidatos de él? Pues con los que están aquí. Entonces nos dice, tienes que amar uno a otro, entrégate como yo me entregué, te perdoné a ti. No se te olvide dónde te saqué. Si no eres una santita o santito, tú ya vienes con mancha. Y yo te presenté a mí mismo sin mancha, virgen otra vez, pura, por el lavamiento de la palabra y con la sangre preciosa yo tomé tu lugar y ahora te presento ante el Padre limpia, limpio. Y es donde dice que el verdadero proverbio de la puerta lavada, ella que se lava regresa a donde mismo, al cielo, o el perro al vómito. A veces ya no limpia, a veces no tiene presente aquí, ya estás aquí limpio otra vez y ahí vas otra vez a limpiarte. ¿Cuántas veces necesita limpiarte Cristo? El día de hoy Dios te dice una sola vez, basta. Pero vemos que como iglesia tenemos que procurar el celo de Dios, como mantenernos limpios, sin mancha. ¿Por medio de qué? Ahí dice, ¿por medio de qué? De la palabra. Es por eso mi insistencia, haga su tarea, pase tiempo con la Biblia, no con mi palabra o con lo que otro puede decir, sino con la palabra de Dios, porque si usted no pasa tiempo con la palabra, usted va a estar llenándose de qué. Pues eso usted contéstese. ¿De qué va a estar llenándose? ¿De Facebook? ¿De qué se va a estar llenando? O sea, dígame de qué se llena. Porque si no está recibiendo palabra, ¿qué está llenándose de? Entonces vemos que aquí lo que te dice Dios, yo quiero pasar tiempo, pero si tú no me dejas pasar tiempo, si tú no levantas tu altar, si no pasas tiempo conmigo, ¿cómo quieres que yo te hable al oído y te diga cuánto te amo? Que te prevenga de los problemas futuros, que te prevenga de lo que viene, de lo que va, de tu vida y de tu andar. Te quiero contar tantas cosas, pero ¿cómo si tú mismo no me celas a mí? Y celas tu celular más que a mí. Vemos entonces qué dice ahí. Sin mancha, que fuese santas. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Vemos que Cristo es el que te sustenta y te cuida. Vemos que en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, Él siempre se encarga de proveerte, sustentarte y cuidarte. La pregunta que te hago a ti, marido y esposo, ¿tú sustentas a tu esposa o ella te sustenta a ti? ¿Tú cuidas a tu esposa o ella te cuida a ti? Claro, deben de cuidarse los dos, pero aquí lo que, el caso de que te trato de decir a ti es, acuérdense que el pago manda. Y no por mandar, sino que aquí la situación es, ¿quién te sustenta? Dios dice, te sustento yo. Ahora, si es un mutuo acuerdo que los dos trabajan, porque vemos que Satanás, o sea, que Satanás ha hecho un precioso trabajo en eso y va a venirse peor y peor aún, porque dice la Escritura que van a venir más problemas económicos y más. ¿Hasta cuándo? Hasta que un salario sea una comida diaria. Y ya estamos llegándole casi a eso. El día de hoy tú tienes que entender que cuando tú tienes que proveer, y eso es donde entra un dilema también en lo de la palabra, cuando a alguien se le paga aquí en el Evangelio, que dice, ¿a qué te dedicas? No, pues a nada, nomás de ministro. Yo lo he oído tantas veces de los hijos de pastores, es pastor y pues eso, como si no fuera de honra. Vemos aquí que también, aquí cuando estás dedicando el tiempo a la palabra, yo he visto en mi familia que me dicen en la escuela como que si esto fuera mi hobby. Y lo que no entienden es que el negocio es mi hobby. Yo sin esto, si usted sin esto, ¿a dónde termina dando? A otra iglesia, bueno, y si la otra iglesia, ¿a dónde termina dando? Perdido en el mundial. En el mundial. Entonces, y es donde la familia es donde más ataca. Es que la iglesia, es que no, es que lo que pasa es de que como saben que te duele ahí, es donde te van a pegar.
Entonces vemos que aquí lo que dice es que usted y yo tenemos, al momento de hacer eso, dice, por esto, dice que tenemos que entender que Cristo es el que sustenta, el dueño de todo, y Él se va a encargar de proveerle para el ministerio, va a encargarse de proveerle para que usted termine su tarea. ¿Cuál es su tarea? Ve a los discípulos, ve, enséñale, levanta tu altar, ve, avívate, ve y que todo el mundo se dé cuenta que Jesús reina en tu vida. Y cuando eso sucede, entonces usted va a ser testimonio a otros. ¿Por qué? Porque usted se presenta a sí mismo, porque teme a Dios, porque se sujeta a Dios, porque reconoce dónde proviene su salvación, porque cree la palabra de Dios y se presenta a Él y se santifica y se santifica y se santifica, porque si no, entonces si decimos que tenemos pecado, entonces lo hacemos a Él mentiroso. Usted necesita a Dios, porque su carne dice que usted lo que sucede, dice el mismo Jesucristo, velad y orad para que no estés en tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero ¿qué? La carne es débil. Entonces usted tiene que estar constantemente pasando tiempo en la escritura para que cuando usted pase tiempo con ella, entonces usted pueda tener una lucha espiritual, porque digo que usted y yo vivimos una vida rendida al pecado. ¿Por qué? Porque pues desgraciadamente ya nos sometió. ¿Por qué? Porque le temiste por las consecuencias, te presentaste, te sujetaste, reconociste que eso es mayor que tu Dios, entonces crees que no hay salvación para poder resolver tu problema. Entonces Dios nos dice, te quiero presentar sin mancha, pero tienes que entender que el que te sustenta y te cuida soy yo, dice Dios. Pero varón, ¿tú sustentas y cuidas a tu esposa? Si estamos de acuerdo que los dos trabajan, está bien, pero eso no tiene nada que ver. ¿Tú la sustentas y la cuidas? ¿Cómo? ¿Cómo vimos que la sustenta y la cuida? El versículo anterior, ¿qué dice? Como así el mismo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo? ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Entonces tú la sustentas, la llevas, le enseñas, la sustentas en la palabra, la cuidas en la palabra, la limpias en la palabra. Y eso es donde tú y yo tenemos que entender que Dios no le hace como usted o como yo le hacemos. Que a veces nosotros nos aventamos un Efesios 5. Te sujetas porque mando yo. No, te sujetas porque manda Cristo. Y ahí es donde ya perdiste el control. Cuando ya perdiste el control, así acuérdese, ya te aventaste un Efesios 5. Te sujetas porque yo mando yo. No. Es que los dos tienen que someterse al temor de Dios. Entonces habla que ese matrimonio o esa pareja o esa relación no está sometida al temor de Dios, porque están haciendo y se está sujetando a otro que no es de Dios. El día de hoy entonces les digo con todo el celo de Dios, es que usted ya no es virgen ante los ojos de Cristo. Y tiene que presentarse usted mismo a levantar el altar para que ella la pueda limpiar y santificar y presentarla a sí mismo sin mancha. El día de hoy vemos entonces ahí que nos dice, y que dice, nadie aborreció jamás su propia carne, sino la sustenta y la cuida, como también Cristo la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, por esto tú dejas las cosas para poder estar con Cristo y esperar su venida, y porque se consume el matrimonio. Para que seas uno con Cristo y Él sea en ti y tú en Él. Pero por eso tienes que dejar a tu padre y a tu madre, o sea, que nadie se interponga en la relación. El día de ahí, ¿alguien se interpone en tu relación como pareja? ¿Tus hijos se están interponiendo en ella? Yo me acuerdo y les decía muchas veces que al principio, me acuerdo que mi hija se metía en medio de los dos, y Adolfo, cuando en la noche, en la cama, arrúmele desde chiquito. Desde chiquito la llevamos, porque aquí una relación es de dos, amigos y hermanos, ya de tres, es trío.
Entonces, si algo te está llevando a tu matrimonio, acuérdate, todos tenemos una responsabilidad a cierta edad. Ya después de cierta edad, tiene que enseñarse la persona a vivir solo. Y si no puede vivir sin solo, le voy a decir el problema que existe, es que no le enseñaste a depender de Dios. Porque si tú le enseñas a tu hijo a depender de Dios, cuando esté solo, aunque esté solo, no estará solo porque tiene a Cristo con él. Amén. Igualmente tú, mujer, y yo, hombre, por eso no podemos estar solos, porque no nos hemos enseñado una relación personal con Cristo. Porque siempre tenemos que depender de algo para ser feliz. Y el que necesitas es a Cristo para su felicidad. El día de hoy Él quiere hacer eso contigo. Él quiere enseñarte que tú puedes ser feliz aún estando solo el día de hoy. Amén. Porque no estás solo. Vemos entonces ahí y nos dice, grande es el misterio, mas yo digo esto con respecto a Cristo, a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, como lo dijimos, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y la mujer qué hace? Respeta a su marido. El día de hoy, hermana, ¿usted respeta a su marido? Y no me diga amén. Porque si usted no se sujeta, ¿cómo lo va a respetar? En todo. Si usted no se sujeta a Cristo, entonces respetará a Cristo. El día de hoy usted puede decirle confiadamente, te respeto, Cristo. Porque el respeto implica que te sujetaste, que le hiciste caso, que temiste, que lo reconociste, que creíste, que supiste que por Él era el que venía y te cuida y te sustenta, que dejas a todo lo que necesitas para poder que esa relación crezca y esté y se avive. Entonces, si es así, entonces tú respetas a Cristo. Si no es así, entonces tú y yo le hemos faltado el respeto hoy a Cristo. Y la única forma para que nos presente a nosotros mismos sin arruga y sin mancha, ¿qué cree que sea que tenemos que hacer? Presentarte como sacrificio vivo y establezcas el altar y restablezcas el culto, pidiéndole perdón, llamándole de vuelta. Porque los hechos se los lleva el viento, amigo. Digo, las palabras se las lleva el viento, amigo y hermano. Los hechos son los que arrastran. ¿Estás respetando a Cristo el día de hoy? ¿Tú estás respetando a tu marido el día de hoy? Esa sería la pregunta. Porque entonces, si nosotros nos celamos con amor de Dios y lo respetamos, entonces te presentas y te preparas. Porque entonces, cuando suceda eso, entonces vamos a hacer lo siguiente. En Apocalipsis 19 nos dice lo siguiente, estamos a punto de terminar. Apocalipsis 19, hermanos, estoy dando toda la doctrina de la iglesia. Entonces, apréndasela. 19. ¿Está ahí? 19:7 nos dice ahí en el 6, y ahí oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso, ¿qué hace? ¿Y qué dice? ¿Tenemos que someternos a quién? ¿O sujetarnos? ¿A quién? ¿Y en alguna cosa? En todo. Fíjese lo que dice, reina, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Y qué dice la junto conmigo? Y su esposa será. Entonces, ¿qué hace su esposa? ¿Se queda otra vez? Se prepara. ¿Y cómo se prepara? Ahorita que vamos a preguntarle a Karina, ¿cómo te estás preparando? ¿Desde hace cuándo te estás preparando, Karina? No está. Acá está. ¿Desde hace cuánto te estás preparando para tu boda? Más de un año para una boda. Entonces, usted y yo nos estamos preparando para la venida de Jesús. Eso contésteselo usted solo y solo. Entonces dice ahí que estamos preparándonos, se ha preparado. Y dice ahí en el 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Ahí dice que es
Porque lino fino, ¿qué es? Las palabras se las lleva el viento, amigos y hermanos. Son las acciones justas de los santos. ¿Y quién es un santo? Y eso a usted. ¿Usted qué es, perdón? Santa Claudia. ¿Usted qué es? Santa Claudia. ¿Usted qué es? ¿Sin huevos? ¿Cuánto qué es? Santa Claudia. Santo. Está separado para Dios. Usted es esa virgen desposada para Dios, que está separada para Él y que está esperando nada más que Él venga, pero para eso usted se tiene que preparar. Preparar. Fíjese lo que dice en Apocalipsis, ahí vamos a ir a Apocalipsis 21:2, ahí más adelantito. Dice en el 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi a la santa ciudad de la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios. ¿Qué dice ahí? ¿Qué quiere decir ataviada? Adornada. Usted se adorna, como cuando se casa, poco llega hasta ahí con su toda chancluda. Llega así, se viste hasta de blanco. Yo diría que se deben de vestir de negro, y cuando uno se muere se deben de vestir de blanco. Al revés. Porque está de luto, porque va a dejar toda su vida atrás. Y cuando se casa, ya cuando se mueran, pues va a ir a la presencia de Cristo. Por eso el hombre está de negro. Por eso está de negro el hombre. Allá valió. Pero vemos ahí que dice ahí que debemos de ataviarnos, debemos de prepararnos, debemos de engalanarnos como con las acciones justas de los santos. Ya basta de palabras, son hechos. Hechos de prepararse, amigo y hermano, de despertar el celo de usted en Dios, de Dios. Que usted cede a su hermano, que cede en el buen sentido, que cede en la iglesia, que se prepare, que esté listo para recibir a Cristo cuando Él venga. Dice entonces, para finalizar, vaya Apocalipsis 22:17. ¿Está ahí? Miraron conmigo. 1, 2, 3. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. El día de hoy la esposa grita que Cristo venga, porque ella se ha preparado. Ella se le ha concedido que se vista de lino fino, porque son las acciones justas de los santos. Le digo, porque usted le piensa la cena del Señor, porque usted no se siente lista o listo para tomarla. ¿Por qué usted no pide que Cristo venga y que ya regrese? Porque usted siente que le falta tiempo para arreglar cosas. El día de hoy usted y yo lo que tenemos que hacer no trata de lo que nosotros podamos hacer, es lo que Cristo puede hacer a través de nosotros. El día de hoy consta de su perdón, de su salvación, de todo lo que nos puede dar, porque Él nos sustenta y nos cuida. Lo que tú tienes que reconocer es que Él hace todo eso, es el que te salva, es el que te limpia por medio de su palabra, es el que hace todo. Lo único que tienes que hacer es sujetarte y respetarlo. Es lo único que hace toda la mujer, lo que vemos en todo Efesios 5, las dos cosas que hace es sujetarse y respetarlo. El día de hoy, ¿tú te sujetas a Dios y lo respetas como iglesia? ¿Te preparas con el lavamiento de su palabra? Porque ella la preparó. Dice que estas cosas os he escrito para que vuestro gozo sea cumplido. El día de hoy ella te escribió todas sus promesas. El día de hoy celas eso, vas a su presencia para que te hable al oído y te diga tantas cosas bonitas que tienen que decirse. Te digo, el problema es que muchos dicen, es que yo voy a la palabra y nada más me está regañando. No, lo que pasa es que tú estás hasta el monte, estás para el monte. O sea, lo que pasa es que llegas y ves puros ayes, porque así está tu vida, llena de ayes. Y Dios el día de hoy te da bienaventuranzas.
Entonces quiere bendecirte, quiere perdonarte, quiere limpiarte y no consta de ti, consta lo que ella hizo por medio de ti. Y el día de hoy te pone todo para que seas feliz. Amén. Pero para ello tienes que despertar el celo de Dios en ti. El día de hoy Dios quiere tener esa relación contigo. Él quiere prepararte, quiere santificarte, quiere limpiarte. Pero volvemos al principio del avivamiento. No lo va a hacer si tú no se lo permites. Porque la que dice que sí, eres tú. Y soy yo. El día de hoy yo te pregunto, ¿existe ese celo en ti? Según de Timoteo, es el final. Y nos dice Timoteo esto. Ahí. 4, 7 al 8. Fíjese lo que dice y preste atención. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Te digo lo que es equiparable para mí esto. Es como las novias cuando están casadas, ¿qué se ponen? Un velo. Una corona. Una corona. El velo es más, o sea, no habla de, o sea, es un complemento. Pero vemos que la corona es la que Dios te va a poner, porque cuando te cases con Él, digo lo que va a hacer Dios con todas las futuras generaciones, digo lo que va a hacer contigo y conmigo, nos va a presumir. Es lo que va a hacer por la eternidad. Esta es mi esposa. Mírenla, contémplenla, porque mi amor lo llenó todo y fíjense cómo ella, yo la limpié. La traje, aunque no era como José, que no la quiso infamar y la dejó. Y la dejó y la trajo aquí y no la quiso infamar. Entonces él la va a presumir, es lo que va a hacer. Ante los ángeles del cielo, ante los demonios, ante todas huestes espirituales de maldad, cuando vengan va a decir los que no estuvieron escritos en el libro de la vida, los que no firmaron el papelito de sí acepto. Miren, ellos son mi esposa. Y está ataviada, lista, porque ella fue la única que me dijo que sí. El día de hoy, yo te digo a ti, celas a Dios, ¿lo respetas? Eso depende de ti y depende de mí. Vamos a orar. Divino Padre Celestial, en este momento, Señor Jesucristo, te pedimos por